¿Cómo se sienten? Amén. Les quiero recordar que otra vez los baños están a la parte de atrás, en el templo, adentro. Hay agua aquí y allí. Entonces, mañana va a ser el último día. Si pueden traer un platito con postre, pancito, entremeses, lo que sea. ¿Ok? Lo traen mañana y cuando se termine la misión, pues nos comemos algo y nos tomamos algo. ¿Ok? También queremos darle gracias a los que hicieron esta tarima, a Manuel, a María, a Jesús Jiménez, a Walter, a Gilberto y Tito, a Rufino Pavón, y también Bellón. Y la decoración la hicieron Teresa, Bruni Martínez, María, Manuel e Isabel. Eso vale. Entonces, otra vez, les quiero recordar que mañana, otra vez empezamos a las 6 de la tarde con las confesiones, a las 6:30 el rosario y la misa. Mañana vamos a tener misa y la predicación va a ser durante la misa. Así es que otra vez queremos darle la bienvenida a esta misión, una iglesia en salida. Y siempre recordando que somos la iglesia que es una, santa, católica y apostólica. Okay. Ahora quiero que si el hermano Diácono Vargas puede venir. Y nuestro predicador, el padre Jorge, y recordando que es una iglesia en salida, esa iglesia que nos manda a ser un discípulo caminando a la casa del Padre, quien nunca se cansa de perdonarnos. Así que el hermano diácono va a hacer la oración por el Padre ahora. ¿Todos de pie? Se me perdió el Padre. Miren, antes que nada, yo creo que anoche se le olvidó, pero yo le voy a sugerir que cojan sus teléfonos y los pongan en vibración o los apaguen. Perdonen, pero vamos a pedir a la Santísima Virgen, antes que nada, que se haga presente junto a su Hijo y que ella, antes que nada, nos ilumine a nosotros para que nosotros podamos recibir esas palabras que Él ha puesto en nuestros padres. Que esas palabras lleguen al corazón y que nuestro Padre pueda soltar esa lengua y traernos ese mensaje con una sencillez, con una madurez que nos llegue a todos al fondo de nuestro corazón, que ilumine nuestras almas. Padre Santo, invocamos tu presencia en nuestro Santo Padre. Que Él sea tu voz. Tú lo bendeciste, tú lo escogiste, Padre. Danos a nosotros la sabiduría para poder captar, recibir y encarnar esas palabras tuyas, Padre. Te lo pido en nombre de tu Hijo Jesucristo, que reina contra el Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén.
Un minuto ya, enseguida les doy la palabra, ¿ok? Buenas noches. No escuché. Buenas noches. ¿Cómo están? Muy bien, bendecidos por Dios, llenos siempre del Espíritu Santo, llenos siempre de su amor, de su bondad, de su paz, de su entrega. Amén. Muy bien. Nos reunimos hoy, segundo día de esta misión, de esta Santa Misión 2019. ¿Alguien se acuerda cómo se llama la Santa Misión este año? Iglesia en Salida con discípulos misioneros. ¿Cómo se llama? Con discípulos misioneros. Muy bien. Y antes de comenzar, yo quiero que todos nosotros, ustedes y yo, vamos a darle un fuerte aplauso a Papá Dios. Vamos a darle un fuerte aplauso a Papá Dios que está allá en el cielo. Anoche, cuando estábamos terminando y algunos estaban ya recogiendo, muchos de ustedes ya se habían ido para sus casas, me decía que hoy iba a llover. Entonces, cuando yo dije esto, yo me puse a hablar con el jefe. Y yo le dije al Señor en la mañana: esto es tuyo. Esto es tuyo. No te voy a decir qué tienes que hacer, pero si es posible que llueva todo lo que sea en la mañana y en la tarde nada de lluvia. Y ya ven, eso es la gloria de Dios. Ese es el Señor que quiere que estemos reunidos aquí, que quiere que todos nosotros, ustedes y yo, podamos seguir alabándolo y demostrándole a toda nuestra comunidad, no únicamente de nuestro vecindario ni de la diócesis de Rochester, sino también de nuestra amada Iglesia Católica. Entonces, como la misión es, se me olvidó, ¿cómo dice la misión? La iglesia en salida con discípulos misioneros. Dijimos ayer que iba a haber un himno para cada día. Y este himno es Alma Misionera. Entonces los invito a que nos pongamos de pie un momento y vamos a hacer el himno de nuestra misión. Y ese himno es muy importante para poder entender qué es eso de la misión, de ser discípulos, de ser iglesia. Entonces vamos todos a cantar Alma Misionera. Creo que es el canto número 23 de su librito de cantos, número 23. Y vamos todos a cantarlo, porque yo creo que ya lo vamos aprendiendo, ¿ok? No quiero ver a nadie callado. Vamos todos. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Corazón
cansancio, tu sol entre mis labios, mi fuerza en la oración. Vamos todos. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir, donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Y así me marcharé cantando, por calles predicando lo bello que es su amor. Señor, en la misionera, condúceme a la tierra que tenga sed de Dios. Vamos todos. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir, donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir, donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Vamos todos más fuerte. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Una vez más fuerte. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir, donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Otra vez. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir, donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti, simplemente por no saber de ti, simplemente por no saber de ti. Vamos a dar ese aplauso a Papá Dios. Vamos todos. Es Papá Dios el que nos trae aquí, el que nos convoca. Gloria al Señor. Gracias, Señor Jesús. ¿Podemos sentarnos? Podemos sentarnos. Muy bien. Ayer o anoche nosotros le dejamos una tarea a ustedes y yo voy a mirar si se hicieron la tarea. Y aquí estoy calificando, aquí estoy poniendo los... ¿Quién saca A+? ¿Quién saca A+? ¿Y quién saca F? ¿Se acuerdan de la tarea? Ahí dicen, ¿cuál tarea? ¿Cuál es? Bien, traer a otra. ¿Quién llegó nuevo esta noche? Levántame la mano, ¿quién está aquí esta noche? Muy bien, bienvenidos. Vamos todos a darle la bienvenida a nuestros hermanos. Gracias por estar aquí en esta noche. Gracias por aceptar ese llamado a Dios. Bienvenidos. Hágale, vamos a darle la bienvenida. Vamos a darle la bienvenida. Bienvenidos, vamos a darle la bienvenida. A la Santa Misión, a la Santa Misión. A la Santa Misión. Vaya. A la bienvenida. Bienvenido, bienvenidos, bienvenidos.
Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos a la Santa Misión. Muy bien. Nos hacen falta, nos hacen falta, nos hace falta nuestra comunidad. Nos hace falta, nos hace falta, nos hace falta nuestra comunidad. Muy bien. Eso me encanta. Y ojo con esto, yo algunos como que los vi por allá cantando, diciendo: llévame donde los hombres. Y luego dice, ¿cómo se dice? Donde falte la alegría. Esa es la alegría que vamos a compartir. Esa es la alegría que vamos a llevar. Ojo, hoy este tema, hoy la reflexión de esta noche nos tiene que ayudarnos a comprender qué significa eso de la alegría. Por eso elegí esta canción de Alma Misionera como el lema de nuestra misión 2019. Una iglesia en salida con discípulos misioneros. Una iglesia en salida. Ayer hablamos de la iglesia. Vamos a ver qué tanto se acuerdan. ¿Ok? Vamos a ver qué tanto nos acordamos. Dijimos que la iglesia se llama Iglesia Cristiana, Católica, Apostólica y... Muy bien, romano colombiana. Romana. Muy bien, romana. Y ya no o puertorriqueño. Ok, puertorriqueño. O mexicano. Dominicana. Romana. Y dijimos que era cristiana porque el centro de nuestra fe es Cristo Jesús. Es católica porque el evangelio tiene un sentido de universalidad. Tenemos de llevar el mensaje a todo el mundo. ¿Qué más sigue? Cristiana, católica, apostólica, porque las bases están fundadas en los apóstoles. Y romana porque el centro, la sede de nuestra iglesia se encuentra en Roma. Yo quisiera que fuera Colombia, pero no, es en Roma. Es en Roma. Allá está el Papa en el Vaticano, en Roma. Y dijimos que la iglesia tiene 4 características que son parecidas a la que acabo de decir. La iglesia es una, santa, católica y apostólica. Una, porque Cristo no quiere quiere una unidad, no quiere que nos fragmentemos, quiere una unidad. Recuerde que Pablo dice: una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre en todos. Santa, porque el fundador es santo, no por nosotros los seres humanos. Dijimos, todos somos pecadores y yo soy el primero, pero el fundador es santo. Y la iglesia está movida y está orientada por el Espíritu Santo. Y todos nosotros estamos llamados a ser santos. Y ya dijimos, católica, sentido de universalidad, y apostólica, el fundamento sobre los apóstoles. Y dijimos que la iglesia tiene que ir en salida, tiene que salir de estas estructuras. No se puede quedar uno en la iglesia con I minúscula, dijimos que es el templo, la iglesia, sino que tenemos que salir. Y ese salir es dar a conocer a través de nuestra vida el amor misericordioso de Dios. Ese fue un resumen de ayer. Quien se lo haya perdido, por ella ya está en YouTube y puede ver la charla total en internet. Yo sé que algunos han compartido el video, pues estamos grabando el video de hoy. Compártelo, no es para hacerme publicidad, a mí no me pagan por eso. Quisiera, pero no. Pero es para evangelizar, porque el Papa dice salgamos, y hoy en día no es únicamente salir físicamente, sino también virtualmente. Tenemos que usar las redes sociales para esto, ¿sí? Para anunciar el evangelio. Hoy entonces el tema, vamos a hablar de qué significa ser verdaderos discípulos de Cristo.
Porque ya hablamos de la primera parte, una iglesia en salida. Sigue la segunda parte, con discípulos misioneros. Entonces vamos a hablar primero de esto del discipulado. ¿Qué significa ser un verdadero discípulo de Jesús? ¿Qué significa ser un verdadero discípulo de Cristo? Y vamos a hacer una diferencia, vamos a entender la diferencia entre lo que es un apóstol y lo que es un discípulo. Porque comúnmente los mezclamos. Comúnmente no entendemos esa diferencia entre un apóstol y un discípulo. Hablamos de los 12 discípulos y de los 72 apóstoles. Y eso no es así. Entonces vamos a aprender. Recuerda que la idea es venir a aprender. Si dice, padre, yo ya sabía eso, gloria a Dios. Pero hay personas que todavía pronto no lo saben. Vamos a decir primero que todos los apóstoles son discípulos, pero no todos los discípulos son apóstoles. Es la primera definición, es la primera diferencia. Todos los apóstoles son discípulos, pero no todos los discípulos son apóstoles. ¿Quién es un apóstol? Perdón, ¿quién es un discípulo? Un discípulo, y presten atención a esto, un discípulo es quien escucha, interactúa, es quien tiene una relación con Dios. Entonces esto también lo hacían los apóstoles. Por eso digo, todos los apóstoles eran discípulos, pero no todos los discípulos eran apóstoles, porque hay otra serie de condiciones para el apostolado, para los apóstoles. Entonces repito, el discípulo es quien escucha, interactúa y tiene una relación con el Señor. ¿Quién se acuerda cuál fue la respuesta del salmo responsorial el domingo pasado de misa? Pues creo que usamos el mismo responsorial, espero que sí. Ojalá no endurezcáis vuestro corazón. Ojalá escuchemos la voz del Señor. ¿Por qué? Porque si yo escucho al Señor, mi corazón no puede ser de piedra. Mira lo interesante y a la vez lo fuerte de la definición de apóstol, de discípulo. El discípulo es quien escucha. No endurezcáis vuestro corazón, escuchéis la voz del Señor, o algo así. Escucha. ¿Qué decía los patriarcas y los profetas en el Antiguo Testamento? Escucha, Israel. Empezaban siempre así. O el Señor Dios dijo. Eso lo decían los profetas. Escuche, Israel, el Señor dijo. Shema Yisrael, si lo quieren escuchar en hebreo. No sé hebreo, pero algo así. Shema Israel. Escuche, Israel. Y más importante en el Evangelio, en verdad os digo. El Señor habla y el discípulo escucha. Yo el domingo pasado en mi parroquia, en mi homilía, yo le decía eso a la gente, porque decía, ¿dónde escuchamos esto? Y la gente se quedó como pensando. Y yo le decía, lo acabamos de escuchar en el Salmo. Dios nos habla, pero nuestros oídos están tan sucios que no lo escuchamos. Hermano, si no escucha bien, vaya y pida una cita a su médico, que le laven los oídos. A veces hay mucha porquería ahí adentro. Hay que lavar los oídos. El discípulo es quien interactúa.
¿Qué es interactuar? Es establecer una relación con el Señor. Si ustedes y yo queremos ser verdaderos discípulos de Jesús, ustedes y yo tenemos que comenzar a tener una relación con el Señor. Es que no es únicamente venir a misa y calentar una banca, que por cierto esas bancas son muy incómodas. Yo lo dije anoche y lo sigo insistiendo, no sé quién se inventó las bancas de las iglesias. Y al parecer el DMV también les fascina lo mismo. Parece una iglesia a veces. No es lo más cómodo. No es venir a misa porque yo no tengo nada más que hacer, porque es un domingo en la mañana y entonces es la única oportunidad de ver a mi amigo o mi amiga. No es venir a misa simplemente porque me gusta el canto o me gusta la que canta o el que canta, dependiendo del... No es venir a misa simplemente por escuchar un acento diferente, como el de este colombiano, que yo creo que habla un poquito diferente a las novelas que dan en Telemundo y Univisión de las colombianas. No es venir a misa porque es un mandamiento, y el problema del mandamiento es que el cura manda y yo miento. Ese es el problema. Tercer mandamiento de la ley de Dios, ¿cuál dice? Eso es catequesis de primera comunión. ¿Cuál es el tercer mandamiento de la ley de Dios? Santificar las fiestas. Si se lo sabe en inglés es honor the Lord's Day. Si es que se lo sabe en inglés, honrar el día del Señor, santificar las fiestas en español. Entonces no es porque es un mandamiento. Y si yo no voy a la iglesia me voy al infierno, que eso es lo que a veces pensamos. Bueno, puede que sí. Yo no digo que no. Ojo, yo no digo que no. Ahora no va a decir, el padre dijo que si no vamos a misa está bien. No. Lo que quiero decir es que no es el verdadero sentido. El verdadero sentido de venir a la iglesia, de venir a los sacramentos, de venir a confesarnos, de rezar el Santo Rosario a la Virgen, de rezar el Rosario a la Divina Misericordia, a San Miguel Arcángel, de hacer cualquier ministerio en mi parroquia, es porque a través de ese ministerio yo tengo un encuentro personal con Cristo Jesús, que está vivo en mi corazón. Es por eso. No es porque no tengo nada más que hacer. No es porque es verano y me dijeron que vayamos a la iglesia, que hay un tipo medio loco hablando en una tarima. No es eso. No es eso. Es para incrementar mi relación con el Señor. Y solo hemos dicho dos cosas del discipulado, y son como 4 hojas, para que nos enteremos y nos demos cuenta de lo importante que significa ser discípulos. Y aquí ustedes y yo somos discípulos. Aquí no es nadie más que otro. No porque yo sea sacerdote y tenga el cuello clerical significa que soy mejor que ustedes. No. Ustedes y yo tenemos que tener una relación cercana con Cristo, porque ustedes y yo somos discípulos del Señor. Es por eso. No es por nada más. No es por nada más. Volvamos a lo del apóstol. Entonces, si el discípulo es quien escucha, interactúa y tiene relación, y sabemos de que los apóstoles también son discípulos, ¿quién es un apóstol? Un apóstol es quien enseña a partir de todo lo aprendido durante el tiempo que estuvo con el Señor Jesús. Según la tradición de la iglesia,
¿Cuántos años estuvieron los apóstoles con Jesús? ¿Cuántos? 3. Me lo estoy señalando. Si los apóstoles andaban con Jesús durante esos 3 años, no era porque Jesús era un bacán y un hippie, amor y paz y ya. Jesús les exigía mucho a ellos y les enseñaba a los apóstoles, porque Jesús sabía que su tiempo era corto y que tenía que volver a la casa del Padre. Y sobre los apóstoles, y eso lo dijimos ayer, Jesús le confía su iglesia. Y lo dijimos ayer, se lo confía en la persona de Pedro. Tú eres Pedro, y sobre esta iglesia, sobre esta roca, edificaré mi iglesia. Evangelio de San Mateo, capítulo 16, versículo del 17 al 18. Y ayer dijimos lo importante de los apóstoles, de la importancia de los obispos, del Papa, y cómo la visión de los obispos y del Papa ayuda a que tengamos una visión más clara acerca de la misión de la iglesia. Lo dijimos ayer. Si no me creen, por ahí está el video. Pregunta: ¿cuántos eran? Pregunta: ¿cuántos eran los 12 apóstoles? ¿7? ¿4? 12. ¿Cuántos eran los 12 apóstoles? 12. Pregunta: ¿qué le pasó a uno de ellos? Se ahorcó. ¿Cómo se llamaba? Judas Iscariote. Recordemos, hay otro Judas. Pobrecito, siempre lo discriminan por tener el mismo nombre. San Judas Tadeo, que escribió una carta, está en la Biblia, búsquela, la carta de San Judas. Nadie la lee porque piensa que es de Iscariote, pero ahí está en la Biblia, antes de llegar al Apocalipsis, por allá antes de las cartas de San Juan, en el Nuevo Testamento. Entonces los apóstoles, en el capítulo 1, versículo del 15 al 36, buscan un reemplazo para Judas. ¿Cómo se llamó el reemplazo de Judas? ¿Quién fue el reemplazo de Judas? Matías. Ahí le estoy dando las citas. ¿Dónde está? Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo del 15 al 36. Vemos la elección de Matías como el apóstol número 12. Padre, pero esa gente es como rara. Se hubieran quedado simplemente 11 y ya. ¿Cuál es el problema? El problema es que tiene que ser 12. ¿Y por qué tienen que ser 12 apóstoles? Porque los apóstoles, porque lo mandó Dios, sí, porque Jesús lo mandó, pero porque los apóstoles personifican la nueva tribu de Israel. Para los que no conocen, Israel fue uno de los patriarcas del judaísmo, de los padres del judaísmo. Está Abraham, Isaac, Jacob. Jacob se cambió el nombre por Israel. E Israel tuvo 12 hijos. O Jacob tuvo 12 hijos, es el mismo, de 2 mujeres. Y sobre esos 12 hijos se establecen las 12 tribus de Israel. Es decir, se conforma el pueblo de Dios. Jesús escoge a 12 hombres para que esos hombres representaran y personificaran las nuevas tribus de Israel. Porque la iglesia católica es la nueva Jerusalén. Y eso está en el libro del Apocalipsis, en el libro de las Revelaciones, si lo quieres llamar así. Por eso hablamos de 12. Por eso Matías era importante. Pero resulta que hay un apóstol número 13. ¿Cómo se llamaba ese apóstol? Pablo. La diferencia de Pablo es que Jesús no lo escoge, ni es la comunidad quien escoge a Pablo, como en el caso de Matías, que fue el Espíritu Santo quien iluminó a la iglesia, a los apóstoles, para elegir a Matías como reemplazo. Pablo se autoproclama apóstol de Cristo, pero apóstol
no es porque simplemente Él quiere ser mejor que los demás, sino que Él con su vida, y ojo que ese es el tema de esta misión, sale como iglesia, sale a formar comunidades, sale a formar cristianos, enseñándoles, pero sobre todo dando testimonio de vida, dando testimonio de Cristo. Hay un texto que me gusta mucho de Pablo. Pablo dice más o menos, si la memoria no me falla, dice así: y ustedes presumen que son cristianos, yo también lo soy. Y ustedes presumen que son discípulos de Cristo, yo también lo soy. Y ustedes presumen que se reúnen los domingos para compartir el pan, yo también lo soy. Lo estoy parafraseando, no es exactamente igual, pero ahí está en la Biblia. Pero Pablo añade: y yo he sufrido, he estado en la cárcel, me han maltratado, me han insultado, he aguantado hambre, he hecho de todo por anunciar el reino de Dios. Es decir, Él con su vida enseña, Él con su vida muestra y manifiesta que Él es un apóstol de Cristo. Esa es la diferencia. El apóstol enseña todo lo que aprendió con Jesús. En este momento todos somos discípulos, pero de alguna manera podemos ser apóstoles. Por eso la pastoral también se llama un apostolado. Tenemos que aprender no únicamente a ser discípulos, sino de alguna manera a ser apóstoles para enseñar a los otros qué es lo que yo aprendí con el Señor. Y ahí es donde nosotros tenemos que hacer una especie de examen de conciencia. ¿Qué es lo que yo aprendí con el Señor? ¿Será únicamente los mandamientos? Que ya les hice el examen y estoy que les pongo F. ¿Será que yo aprendí, sí, hay que ser buena gente? ¿Qué hemos aprendido realmente con el Señor? ¿Para qué venimos a esta misión? ¿Para qué venimos a la Santa Misión cada año? Esta es la misión 2019. En un año habrá otro predicador, la misión 2020. Y luego la 2021. Y luego 2021. ¿Para qué venimos a estas misiones? ¿Para qué venimos a misa? ¿Para qué venimos a retiros espirituales y nos traen predicadores de otras ciudades, incluso de otros países? Vienen religiosas, vienen religiosos, laicos, sacerdotes a hablarnos. El obispo nos habla. Vemos al Papa Francisco en televisión, o los que hemos tenido oportunidad de estar cerquita de él, de verlo y de escucharlo. ¿Pero para qué? ¿Para seguir igualitos? ¿O para tener un cambio de vida? ¿Para aprender algo? Ojo, el tema de esta charla es ser verdaderos discípulos de Jesús. Verdaderos discípulos, no de nombre. Es que yo soy católico porque mi abuelita era católica, mi mamá era católica, yo soy católico, ahora mi hija es católica, mi nieta es católica, y así sucesivamente. Y levante la mano quien quiere ir al cielo. Esta pregunta la hice al revés en mi parroquia el domingo pasado. Y lo dije al revés, dije: levante la mano quien quiere ir al infierno. Y alguien me levantó la mano. No escuchó. Todos queremos ir al cielo, claro. Y el que me diga que no, estamos en un lugar amplio y se puede ir. Pero la pregunta es: ¿qué vamos a hacer para ir al cielo? ¿Qué vamos a hacer para ir al cielo? Hacer la voluntad de Dios. Muy bien, amén. San Pablo dice en su carta a los Romanos capítulo 6: hermanos míos, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir pecando? Estoy parafraseando, búsquenlo en sus Biblias. ¿Vamos a seguir pecando
siendo que hemos muerto con Cristo en el bautismo y resucitados con Él a la nueva gracia. Padre, ¿yo para qué me confieso si peco lo mismo, hago lo mismo? Mi pregunta es, ¿cómo está tu relación con Cristo? ¿Qué estás haciendo para que el Señor realmente te limpie, te calme, te purifique, te cambie la vida, te transforme? ¿Cómo es tu relación con el Maestro? ¿Cómo es tu relación con Cristo? ¿Cómo estás interactuando con Él? ¿Lo estás escuchando? Señor, dame una señal. No, ok. No, es que yo prefiero confesarme ante una cruz o ante un crucifijo. Y no basta. Cristo nos habla a través del sacerdote y el sacramento de la confesión. Y abro paréntesis aquí y voy a hacer una propaganda. El sacramento, un comercial. El sacramento de la confesión es el sacramento más hermoso que un católico puede tener, porque en el sacramento de la confesión yo recibo la misericordia y el amor de Dios Padre a través del Espíritu Santo por medio del sacerdote. A veces tenemos miedo de confesarnos. A veces pensamos de que nuestro pecado es grande, que ni siquiera Dios es capaz de perdonarnos, cuando nuestro pecado es mínimo en comparación de todo el amor de Dios. ¿Cómo nos estamos entregando a Dios? ¿Cómo nos estamos llenando de Dios? En mi país, en Colombia, se le dice esto mucho a los jóvenes cuando se hacen retiros para jóvenes y encuentros para jóvenes, sobre todo encuentros vocacionales, pero eso aplica a todos nosotros, porque Jesús dice que el reino de Dios, o si queremos ir al reino de Dios, tenemos que ser como niños. Entonces esto vale también para nosotros. Y le decimos a los jóvenes, que se te note que Cristo está en tu vida. Y que se te note no es porque tienes una bonita cadena, un bonito crucifijo. Que se te note no es porque el sacerdote tiene un cuello clerical, que es este blanquito, que es lo que generalmente nos identifica a nosotros como hombres consagrados a Dios. Que se te note implica actuar como Jesús, vivir como Jesús, ver como Jesús, respirar como Jesús. En otras palabras, ustedes y yo tenemos que vivir in persona Christi. Eso en español significa, tenemos que vivir en la persona de Cristo. En la persona de Cristo. Entonces tenemos que escuchar al Señor, interactuar con el Señor, relacionarnos con el Señor. Tanto el apóstol como el discípulo tienen una fuerte y estrecha relación con el Señor Jesús. Es decir, lo conocen y están dispuestos a hacer lo que Él les pida. Lo que Él les pida. ¿Qué dijo Nuestra Señora en las bodas de Caná? Hagan lo que Él les diga. Por eso María, y me adelanto aquí un poquito porque eso hace parte del tema de mañana, María es la primera discípula en esos términos. Siempre hizo la voluntad del Padre. Siempre hizo lo que Jesús pedía.
y tenemos que hacerlo todos nosotros. El conocimiento del Señor tiene como consecuencia, ojo con esto, un cambio de vida, una transformación, el cual manifiesta la presencia del reino de Dios acá en la tierra. Vuelvo y repito esto. Este conocimiento del Señor tiene como consecuencia un cambio de vida, una transformación, el cual manifiesta la presencia del reino de Dios acá en la tierra. ¿Qué dice Jesús? Váyanse de dos en dos, anuncien el evangelio y diga que el reino de Dios está aquí y está ahora. Eso lo dice el Señor. Eso lo dice Jesús. Aquí y ahora. Muchos de nosotros tenemos un problema cuando oramos el Padre Nuestro. Y es que el Padre Nuestro lo rezamos como loritos y no prestamos atención. Padre Nuestro que está en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra. ¿Qué estás haciendo? Yo estoy orando, muy lindo. ¿Seguro? ¿Entiendes qué estás diciendo? Es que yo no me sé el Padre Nuestro en español. Ok, rezalo en inglés. ¿Qué? Yo no sé, yo creo que esto no debe pasar en sus países. En Colombia pasa que cuando alguien se muere, pues tenemos los funerales, ¿no? Antes de la novena tenemos en la sala de velación, en la casa funeraria, tenemos el rosario para el difunto, toda la gente va, lo que hacen aquí el wake service, que eso también lo hacemos aquí en este país. Y mucha gente ora por el difunto y rezan el rosario. Uno vaya a todo menos a rezar, porque la gente hace lo que en Colombia llamamos toma tinto. El tinto en Colombia es el café negro, oscurito así, prieto como lo dicen ustedes, hace un vasito más o menos, café colombiano, se lo recomiendo. Propaganda. No, ojo que a mí no me están pagando por hacer comerciales. La gente va y saluda a los familiares y les da su pésame. Pero hay un grupo generalmente de las señoras de la iglesia que rezan el rosario. Y eso está bien. Claro, qué bueno llegar al cielo de mano de Mamá María. Claro, es importante. Pero a veces rezamos el rosario tan rápido, no prestamos atención. Padre nuestro, es nuestro Padre. ¿Qué significa? Que el que está a mi lado, así no lo conozca, es mi hermano y mi hermana. Somos una comunidad. Recuerden, yo soy la iglesia. ¿Se acuerdan? Vamos a hacer un momentico. Vamos a levantarnos, vamos a hacer un momentico. Solo ese pedacito, no toda la canción, solo ese pedacito. Ok, a ver si nos despertamos. Vamos a ver si nos acordamos. Yo soy la iglesia, tú eres la iglesia, somos la iglesia del Señor. Hermano, ven, ayúdame. Hermana, ven, ayúdame a edificar la iglesia del Señor. Vamos a ver si nos acordamos. Yo soy la iglesia, tú eres la iglesia, somos la iglesia del Señor. Hermano, ven, ayúdame. Hermana, ven, ayúdame a edificar la iglesia del Señor. Otra vez, sobre todo para los que llegaron por primera vez. Y el que no cante, lo paro aquí, que lo haga solito. Ojo, y por ahí tengo otro canto, que ese sí nos tenemos que mover ahorita. Más tarde lo hago. Ok, otra vez. 1, 2 y 3. Yo soy la iglesia, tú eres la iglesia, somos la iglesia del Señor. Hermano, ven, ayúdame. Hermana, ven, ayúdame a edificar la iglesia del Señor. Otra vez más fuerte. Yo soy la iglesia, tú eres la iglesia, somos la iglesia
Cuando yo digo Padre nuestro que estás en el cielo, estoy reconociendo que mi hermano, la persona que tengo a mi lado, es mi hermano y que todos tenemos un Padre en común, Dios. Santificado sea tu nombre. Alabo y bendigo a Dios por tantas maravillas que hace en medio de nosotros. Y esta es la parte que yo quiero llegar del Padre Nuestro. No lo voy a explicar todo, pero esta es la parte que quiero llegar al Padre Nuestro. Venga a nosotros tu reino. ¿Y cómo se hace eso? Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Si tenemos el conocimiento de Cristo, si tenemos esa relación de Cristo, yo con mi vida manifiesto el reino de Dios aquí y ahora. Miren lo importante que es rezar el Padre Nuestro. Y lo rezamos como loritos. Ojo, próxima vez que recemos Padre Nuestro, ahorita lo rezamos, pero la próxima vez que recemos Padre Nuestro y de aquí en adelante, la oración del Señor, prestemos atención. Hay muchos ejemplos entonces en la Sagrada Escritura acerca de cómo Cristo transforma, cómo Cristo manifiesta el reino de Dios aquí y ahora. Por ejemplo, en el Evangelio de San Marcos, capítulo 5, versículo del 1 al 20, vemos la historia de un hombre endemoniado. Vamos a hacer la lectura. Evangelio de San Mateo, San Marcos, gracias. San Marcos, capítulo 5, versículo, ¿cómo? Ya me perdí. Del 1 al 20. Me falta una página y llegué. Ok. Vamos a hacer entonces la lectura del Evangelio. No, San Marcos, yo porque estoy en Mateo. San Marcos, capítulo 5. Ok. Dice, ¿cómo? Ok. Dice, y llegando al otro lado del mar, a la región de los Gerasenos, apenas saltó de la barca, vino a su encuentro de entre los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo que moraba en los sepulcros y a quien nadie podía ya tenerle atado, ni siquiera con cadenas, pues muchas veces les había atado con grillos y cadenas, y él había roto las cadenas y destrozado los grillos, y nadie podía dominarle. Y siempre, noche y día, andaba entre los sepulcros, son como película de terror, y por los montes, dando gritos e hiriéndose con piedras. Al ver de lejos a Jesús, corrió y se postró ante él y gritó con gran voz: ¿qué tengo contigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Es que le había dicho: espíritu inmundo, sal de este hombre. Y le preguntó: ¿cuál es tu nombre? Le contesta: mi nombre es Legión, porque somos muchos. Y le suplicaba con insistencia que no los echara fuera de la región. Había allí una gran piara de puercos que pasían al pie del monte, y le suplicaron: envíanos a los puercos para que entremos en ellos. Y se lo permitió. Entonces los espíritus inmundos salieron y entraron en los puercos y en la piara,
unos 2000, se arrojó al mar de lo alto del precipicio y se fueron ahogando en el mar. Los porqueros huyeron y lo contaron por la ciudad y por las aldeas. Y salió la gente a ver qué era lo que había ocurrido. Llega donde Jesús y ve al endemoniado, al que ha tenido la legión, sentado, vestido y en su sano juicio, y se llenaron de temor. Los que lo habían conocido, los que lo habían visto, les contaron lo ocurrido al endemoniado y de los puercos. Entonces comenzaron a rogarle que se alejara de su término, y al subir de la barca, el que había estado endemoniado le pedía estar con él. Pero no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, donde los tuyos, y cuéntale lo que el Señor ha hecho contigo y que ha tenido compasión de ti. Él se fue y empezó a proclamar por la Decápolis todo lo que Jesús le había hecho con él, y todos quedaron maravillados. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien. Esta es la historia de un hombre endemoniado, un hombre poseído. Encontramos varios elementos de esta historia que nos ayudan a nosotros a reflexionar. Primero, Jesús está anunciando la buena noticia fuera de Israel. La historia dice que salieron los demonios, la legión, y entraron en unos puercos, y los puercos del desespero se tiraron al mar hasta ahogarse. El puerco, en la tradición judía del Antiguo Testamento, y supongo que hoy en día también, es considerado un animal impuro, y las personas del común no cuidaban cerdos. ¿Qué significa? Esta historia ocurre fuera de Israel. Ahí es donde vemos la universalidad del Evangelio. El Evangelio es para todos. Por eso la iglesia es católica. La universalidad del Evangelio. El encuentro con Jesús cambia a este hombre endemoniado. Cambia. Pregunta es: ¿cómo era el endemoniado antes? ¿Y cómo era el endemoniado después de encontrarse con Jesús? Al principio, este endemoniado era un hombre fuera de sí. Se engañaba a sí mismo. Se destruía. El Evangelio dice que incluso se hacía heridas con piedras. Pero después del encuentro con Jesús, este hombre está en sano juicio. Lo transforma, lo cambia. Es otro hombre, es otro ser. Pasa de ser un loco que gritaba en el cementerio a medianoche, posiblemente asustando a los niños y a las mujeres. La gente trataba de atarlo y no podía. Nadie podía dominarlo. Y sin embargo, un hombre llega y con el solo hecho de hablar con él, lo transforma. Padre, es que yo he sido así toda la vida, ¿ya para qué cambio? A mí no me cambia nadie. Padre, árbol que nace torcido, torcido se queda, o nadie lo endereza, o como lo terminen ustedes. No, falso. Es que perro viejo no aprende trucos nuevos. ¿Cómo? Ok. Falso. Es posible aprender trucos nuevos, así tengamos 80 años.
Padre, ya estoy muy viejo, ¿ya para qué cambio? ¿Ah? Padre, es que siempre peco, siempre hago los mismos pecados. ¿Yo para qué voy a la confesión? ¿Para decir lo mismo? Padre, usted ya sabe de mí, ya, ¿para qué? No hay excusa para no tener ese encuentro con Cristo. No hay excusa. Que es que estoy muy viejo, que es que estoy muy flaco, que es que estoy muy gordo, que es que yo voy mucho a la iglesia y ya para qué más, Todos nosotros somos discípulos de Jesús. Todos nosotros necesitamos tener el encuentro con Cristo, y ese encuentro con Cristo tiene que transformarnos. No podemos ser los mismos. No podemos ser los mismos. Cuando el diácono o el sacerdote dice: la misa ha terminado, pueden ir en paz, es para demostrar en nuestra familia, en nuestra sociedad, que Cristo me ha transformado. En otras palabras, para demostrar que yo soy un verdadero discípulo de Jesús. Para eso es. Y la gente dice: y usted con esa lengua va y comulga. Y usted es la que va a la iglesia y colabora. No. Si usted es la que se mantiene metida en la iglesia día y noche, hace lo que está haciendo, ¿yo para qué voy a la iglesia? Ojo con eso. Y usted como reza bonito en la iglesia, pero aquí dice unas palabrotas. Y eso es lo que usted aprendió en catecismo. Se nos tiene que notar Cristo en nuestra vida. Segunda diferencia: ¿cómo era este hombre antes de tener encuentro con Jesús y después? En otra versión, en otro de los evangelios sinópticos, en el evangelio de Lucas capítulo 8 versículo 27, Lucas nos dice que este hombre endemoniado está desnudo. Lo que significa que no tiene buenas relaciones. Eso significa estar desnudo en la Biblia, no tener buenas relaciones. En las Sagradas Escrituras, cuando alguien está desnudo, significa que no está relacionándose con los demás. Si alguien pasa de este momento de estar desnudos, obviamente, si alguien en este momento, si yo en este momento me quito la ropa y corro aquí a todo el mundo, las primeras que salen corriendo son las mujeres. Y el segundo, Jorge Salgado, llama al obispo y luego viene la policía por mí. No es tener una buena relación con los demás. No se preocupe, no hay nada que ver. No se preocupe. El texto dice que después de tener esta relación con Jesús, este hombre ya está vestido. Este hombre ya se ha vestido. Este hombre ya sabe relacionarse con las personas. Buenos días. ¿Qué tiene de buenos? No me hable. ¿Qué es eso? Y cantamos. ¿Y qué es lo que dice? Ya me olvidé el canto. Sí, ¿qué es lo que dice? Ya me olvidé. Y dice el canto: donde falte la esperanza, donde falte la alegría. Y uno todo serio y mala clase ahí. Es que tenemos que ser alegres, felices. Vea, hay tantos ministerios en la iglesia: los sugieres, los cantantes, los lectores, los monaguillos, los sacristanes, el grupo de danzas, los proclamadores de la palabra. Hay tantos ministerios, los sugieres, hay tantos, los que les llevan la comida
a las personas necesitadas, los que van y visitan a los enfermos, los que les llevan la comunión, tanto en la Eucaristía como fuera de la Eucaristía, a las personas necesitadas. Y se nos olvida un ministerio muy importante, el ministerio de la alegría, de la sonrisa, de la hospitalidad. Y dice el diácono: ahora andese fraternalmente el saludo de la paz. Y uno es como con miedo darle la mano a este. Dice: no, yo a este no le doy la mano, gracias. Y uno es con el Padre Nuestro, con las manos levantadas, dice: Padre Nuestro. No me toque, que estás en el cielo. Padre Nuestro, pero no estoy identificando a mi hermano que está a mi lado. ¿Qué es eso de Padre Nuestro? ¿Dónde está esa alegría? Por ahí hay una canción que dice: no puede estar triste un corazón que alaba a Cristo. No puede estarlo. Y hay otro dicho que dice por ahí: no existen tristes santos. ¿Cómo dice? A ver, el dicho: no existen tristes santos sino santos tristes. No existen santos tristes sino tristes santos, algo así. Estoy como el Chapulín Colorado, la idea es esa. La idea es esa. Hay que ser felices. ¿Qué dice el Salmo? Has cambiado mi lamento en baile, me ceñices todo de alegría. Tenemos que estar felices. Papá Dios nos ama. Una vez en el seminario, un compañero me dice: Jorge, ¿cómo estás? Y le digo yo: feliz. Y se sorprende él, me dice: ¿y por qué? ¿Pasó algo? Y le digo yo: ¿sabes qué? Estoy feliz porque Cristo me ama, así como te ama a ti. La expresión de ese hombre cambió 100%. Era un seminarista, creo que ya se ordenó. Hay que ser felices, aunque tengamos problemas, aunque tengamos situaciones difíciles, aunque tengamos miles de deudas, aunque tengamos dificultades en nuestro hogar, aunque algún familiar esté desempleado o enfermo, a pesar de las dificultades que tengamos en nuestras vidas, tenemos que estar siempre felices. Felices. Y como dice San Agustín, la verdadera felicidad la encontramos en Dios. Si tú y yo nos relacionamos con Cristo, tú y yo tenemos que ser felices. Sencillo. Una forma de demostrar la felicidad, obviamente, desde las expresiones, desde los gestos que tenemos, ¿sí? Desde todo lo que nosotros tenemos. Es una forma de manifestar la felicidad. Bueno, vamos a manifestar la felicidad en este momento. Vamos a ponernos de pie. Y hay un canto que yo lo he cantado a veces aquí en Santos Apóstoles y otras veces en los retiros, y lo vamos a hacer esta noche. Los que podemos hacerlo, porque implica movimiento de todo el cuerpo. Yo sé que ya saben cuál es. Ya saben cuál es. Los que no pueden, porque obviamente algunas personas están enfermas, no pueden hacerlo, lo más importante es que de corazón también lo cantemos y lo hagamos. Así no podemos hacer dinámicas, pero quienes podemos hacerlo, hagámoslo. Esto dice: cuando un cristiano baila. Y todos nosotros aquí somos cristianos, seguidores de Cristo, que manifiesta su alegría de haber encontrado al Señor. Amén. Amén. Esto es fácil, dice: es cuando un cristiano, se lo voy a decir para los que no se lo sepan. Cuando un cristiano baila, mueve los pies. ¿Sí? Vamos a empezar con eso. Y poco a poco vamos a hacer el ejercicio con el resto del cuerpo.
Se la va a cantar la primera vez, yo sé que algunos se lo saben. La hace yo por primera vez y luego la hacemos otra vez todos. Y vamos subiendo de pies, rodilla, cadera, cintura, etcétera, etcétera, etcétera. El canto dice más o menos así. Cuando un cristiano baila, 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 baila. Cuando un cristiano baila, 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 baila. Mueve los pies, 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 pies. Difícil, difícil, ¿ok? Difícil. Ok, vamos a hacer otra vez el ensayo, ¿ok? ¿Ok? 1, 2 y 3. Cuando un cristiano baila, 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 baila. Cuando un cristiano baila, 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 baila. Mueve los pies, 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 pies. Y paramos la música. Mueve los pies y paramos la música. Pies, 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 ¿ok? Vamos a ver si sí. Otra vez el ensayo y ahí sí lo hacemos. Tenemos que manifestar, se nos tiene que notar que Cristo está en medio de nosotros. ¿Ok? 1, 2 y 3. Cuando un cristiano baila, 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 baila. Cuando un cristiano baila, 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 baila. Mueve los pies, 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 pies. ¿Fácil? Luego sigue la rodilla. Mueve las rodillas, rodillas, rodillas. Mueve los pies, pies, pies. ¿Ok? Listo, vamos a hacer las rodillas y vamos, yo lo voy diciendo que, pero vamos haciendo. Y quien no lo haga, si lo sacamos aquí apaga. Y va a quedar grabado en internet, eso va a quedar por toda la vida. Ok. 1, 2 y 3. Cuando un cristiano baila, 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 baila. Cuando un cristiano baila, 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 baila. Rodillas, mueve las rodillas, rodillas, rodillas. Mueve los pies, 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 pies. Cuando un cristiano baila, 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 baila. Cuando un cristiano baila, 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 la cadera. Mueve las caderas, caderas, caderas. Mueve las rodillas, rodillas, rodillas. Mueve los pies, 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 pies. Cuando un cristiano baila, 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 baila. Cuando un cristiano baila, 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 baila. La cintura, mueve la cintura, cintura, cintura. Mueve la cadera, cadera, cadera. Mueve las rodillas, rodillas, rodillas. Mueve los pies, 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 pies. Cuando un cristiano baila, 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 baila. Cuando un cristiano baila, 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 mueve los hombros, mueve los hombros, sobre los hombros, mueve las caderas, cintura, 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 caderas, mueve las caderas, 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 rodillas, mueve las rodillas, 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 mueve los pies, 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 pies. Cuando un cristiano baila, 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 baila. Cuando un cristiano baila, 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 baila. Mueve las manos, las manos, las manos. Los hombros, mueve los hombros, los hombros, los hombros. La cintura, mueve la cintura, cintura, cintura. La cadera, mueve la cadera, cadera, cadera. Mueve la rodilla, rodilla, rodilla. Mueve los pies, 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 pies. Cuando un cristiano baila, 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 baila. Cuando un cristiano baila, 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 la cabeza. Mueve la cabeza, cabeza, cabeza. Las manos. Mueve las manos, las manos, las manos. Mueve los hombros. Mueve los hombros, los hombros, los hombros. La cintura. Mueve la cintura, cintura, cintura. La cadera. Mueve la cadera, cadera, cadera. Rodillas. Mueve la rodilla, rodilla, rodilla. Mueve los pies, pies, pies,
La cabeza. La cabeza, cabeza, cabeza. Mueve las manos. Las manos, las manos. Los hombros. Mueve los hombros, los hombros, los hombros. La cintura. Mueve la cintura, cintura, cintura. Cadera. Mueve la cadera, cadera, cadera. Rodillas. Mueve la rodilla, rodilla, rodillas. Mueve los pies, 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 pies. Muy bien, un aplauso a Papá Dios. Alabado sea el Señor. Bueno, sentemos. Ok, muy bien. Esto es lo que yo llamo ejercicios espirituales. Que después no diga, el padre Jorge vino aquí y nos durmió a todos. Ok. Entonces le repito, el encuentro con Jesús nos cambia y ese encuentro con Jesús nos hace unas personas nuevas. No tiene sentido seguir con los mismos malos hábitos o vicios después del encuentro con Jesús. Si nos encontramos con Jesús, hay un cambio, hay una transformación. Esto lo dice el Papa Francisco en la encíclica Evangelii Gaudium número 9. Toda experiencia auténtica de verdad y de belleza busca por sí misma su expansión y quiere persona que viva una profunda liberación, adquiere mayor sensibilidad ante las necesidades de los demás. Eso nos dice el Papa. Nos cambia y nos hace ser sensibles, como este hombre que el texto dice estaba desnudo, pero después de Cristo ya está vestido, es decir, sus relaciones interpersonales cambian. En otras palabras, empieza a estar en una iglesia de salida. Eso significa ser iglesia de salida. Salir a ese encuentro con el otro a partir de la experiencia que yo tengo como verdadero discípulo de Jesús. Y así como el texto del endemoniado, hay muchos textos en el Evangelio. Muchos, voy a nombrar algunos rápidamente. El texto de la samaritana. Jesús estaba en Samaria, otra tierra, y se encuentra con esta mujer y le dice, dame de beber. Y ella dice, ¿cómo es posible que tú siendo judío hable conmigo que soy samaritana? Y luego tienen esa conexión, esa relación, ese cambio, ese encuentro que hace que esta mujer se transforme, reconozca a Jesús como el Salvador y el Mesías y le anuncia a su comunidad, sale a anunciar a su comunidad que ha encontrado al Mesías. La transforma. Otro ejemplo, el Evangelio de Marcos capítulo 10 versículo del 46 al 52. El Evangelio del ciego Bartimeo. Jesús estaba saliendo por un pueblo y un hombre ciego, Bartimeo, escucha, porque como buen ciego tiene muy buen oído, que quien está pasando es Jesús. ¿Y qué dice Bartimeo? Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Bartimeo no le dijo, una limonita por el amor de Dios, que uno se muere y nada se lleva. Eso no se lo dijo Bartimeo. No le dijo, hey patrocito, algo para el pancito, sí. No. Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Y ojo, ese hijo de David significa que Bartimeo, aún siendo ciego, vio más que las demás personas, porque reconoce en Jesús al Mesías.
Recordemos que las profecías decían o dicen que el Mesías debería de venir de la familia del rey David. Jesús, hijo de David, y luego dice: ten compasión de mí. Compasión. Es decir, compasión, sentir pasión con. Es la palabra misericordia. Es decir, Jesús, hijo de David, une tu corazón a mi corazón para transformarme y ser una nueva vida. Y Bartimeo, de hecho, dice el texto que él lo siguió. Y el seguir significa que se convirtió en discípulo de Jesús. Otro ejemplo rápido: Zaqueo, Lucas capítulo 19, versículo del 1 al 10. Zaqueo, un hombre bajito, chiquito, si se montó en un palo, era un miquito, y se trepó al árbol porque no podía ver a Jesús. Y Jesús sale al encuentro de Zaqueo y le dice a Zaqueo: baja, Zaqueo, hoy me quedo en tu casa. Quedar en la casa en el texto bíblico significa: hoy entraré en tu corazón. Se relacionó Zaqueo con Jesús, se hizo discípulo de Jesús, y Zaqueo cambió su vida y dijo: Señor, he de devolver a todos a quien le he quitado, y si a alguno le he quitado de más, le pagaré 4 veces más. Lo transforma. Otro ejemplo, hay muchos ejemplos. La mujer adúltera. Jesús estaba y llegan unos fariseos con una mujer y le dice: Señor, maestro, hemos encontrado a esta mujer cometiendo adulterio. La ley nos dice que la podemos matar a piedra. ¿Tú qué dices? Obviamente eso era para tentar a Jesús. Y Jesús, dice el texto, se arrodilla. Me olvidó la palabra, ¿cómo es que dice en Puerto Rico? Ñangota. Engañota, ¿cómo es? Ñangota. Engañota. Ñangota. Ñangota. Nalgota, lo que sea. Me entendieron. Engañotar, no engañotar, bueno, no sé cómo se llama. Definitivamente este colombiano nada que... En Ñangota. No sé. Se pone de cuclillas, se arrodilla, y lo que hace Jesús es dibujar en la arena. Y Jesús dice: quien esté libre de pecado, que tire la primera piedra. ¿Y qué dice el texto? Todos empezaron a ir, empezando por el más viejo, por el más anciano. ¿Y qué le hizo Jesús? ¿Qué le dice Jesús a esa mujer? Nadie te ha condenado. ¿A dónde están? Nadie te ha condenado. Nadie, Señor. Yo tampoco te condeno. Y ojo con esto: vete y no peques más. Y ese no es una orden, y una orden que se cumple y punto. Y eso es lo que el sacerdote nos dice a nosotros en el sacramento de la confesión. Dios Padre misericordioso, esto no es la confesión, ojo, tienen que ir a buscar un padre si no se ha confesado. Dios Padre misericordioso, que reconcilió consigo la muerte de su Hijo, que reconcilió al mundo por la muerte y resurrección de su Hijo, y envió al Espíritu Santo para la remisión de los pecados, te conceda por el ministerio de la iglesia el perdón y la paz. Y yo te absolvo de tus pecados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y con eso tiene algo, y ese algo es: vete y no peques más. Y es una orden, no es si usted quiere. Pero el problema es que se nos olvida eso, y entonces a los 8 días volvemos con los mismos pecados. Y ahí es donde la gente dice: ¿yo para qué me confieso de lo mismo? Jesús tiene compasión. Jesús no le dice a esta mujer: está bien, tranquilita, ¿sabe qué? Si usted va a hacer adulterio, no lo haga en este pueblo, váyase lejito donde nadie la conozca. No, eso no lo dice Jesús.
vete y no peques más. Y eso es una orden. Es decir, transforma la vida de esta mujer que era adúltera, ya no lo es. La perdona, le da su misericordia. Ve y no peques más. La cambia. Y así puedo nombrar muchos textos. Yo me quedé aquí nombrando toda la noche textos, todos los textos. Pero sí quisiera leer un último evangelio, y es el evangelio de hoy. ¿Alguien sabe qué fiesta estamos celebrando en la Iglesia Católica hoy? La transfiguración del Señor. La transfiguración del Señor, según la versión de hoy, está en el evangelio de Lucas, capítulo 9, versículo del 9 al... del versículo del 28 al 36. El evangelio de Lucas, capítulo 9, versículo del 28 al 36. Sucedió que unos 8 días después de estas palabras, tomó consigo a Pedro, Juan y Santiago y subió al monte a orar. Y sucedió que mientras oraba, el aspecto de su rostro se mudó, cambió, y sus vestidos eran de una blancura fulgurante. He aquí que conversaban con él 2 hombres, que eran Moisés y Elías, los cuales aparecían en la gloria y hablaban de su partida y que iba a cumplir en Jerusalén. Pedro y sus compañeros estaban cargados de sueño, pero permanecían despiertos, y vieron su gloria y a los 2 hombres que estaban con él. Y sucedió que al separarse ellos de él, dijo Pedro a Jesús: Maestro, qué bueno es que estemos aquí. Vamos a hacer 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Sin saber lo que decía. Estaba diciendo estas cosas cuando se formó una nube y los cubrió con su sombra, y al entrar en la nube se llenaron de temor. Y vino una voz desde la nube que decía: Este es mi hijo, mi elegido, escuchadle. Y cuando la voz hubo sonado, se encontró Jesús solo. Ellos callaron y por aquellos días no dijeron nada de lo que habían visto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ese es el evangelio de hoy. Si no sabían cuál era el evangelio, ese es el evangelio de hoy. Y ahí es donde uno ve cómo el Espíritu Santo se manifiesta, porque este evangelio nos cae hoy como anillo al dedo. En el evangelio Jesús se transfigura. En otro de los evangelios sinópticos dice que su ropa cambió y se volvió tan blanca que ni siquiera un blanqueador la podía cambiar de esta manera. Se transforma. Y dato curioso, la iglesia hoy, 6 de agosto, celebra la transfiguración porque según la tradición de la iglesia, la transfiguración se da 40 días antes de la crucifixión de Jesús. Por tanto, de hoy en 40 días estaremos celebrando el día de la Santa Cruz. Por eso celebramos hoy el día de la transfiguración. Jesús cambia. Y al cambiar, Jesús les anticipa a sus discípulos, a sus apóstoles, Santiago, Pedro y Juan, la gloria de la resurrección. La gloria de la resurrección. Ustedes y yo somos testigos siempre de esta transfiguración, porque ya no es únicamente Pedro, Santiago y Juan, ya es María, ya es Cristina, ya es Enrique, ya es José, ya es Jorge, Michael, Peter, John, Juan. Todos nosotros somos testigos
de la transfiguración del Señor. Padre, pero es que yo nunca he visto la transfiguración del Señor. Sí la he visto. La ves cada vez que vas a la Eucaristía. Cada vez que somos testigos oculares, presenciales, de la transformación, de la transfiguración de este pan y este vino que se convierten en el cuerpo y la sangre del Señor. Somos testigos de eso. Pedro era alguien un arrebatadito. Él decía lo primero que se le venía a la cabeza. El evangelio es muy claro. Él dice eso sin saber qué decía. Señor, qué bueno es que estemos aquí. Hagamos 3 tiendas. Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Ojalá nosotros como Pedro dijéramos lo mismo cuando venimos a la Eucaristía. Señor, qué tan bueno es estar aquí. Señor, qué dichoso es estar aquí. Señor, estoy feliz contigo en la Eucaristía. Personalmente, a mí me da mucha tristeza y creo que es algo que tenemos que corregir todos nosotros, porque no es únicamente de nosotros los hispanos, aunque es muy evidente, pero también lo he visto en comunidades, en mi comunidad, por ejemplo, donde trabajo. Y a mí me da mucha tristeza que la gente venga tarde a misa. Yo entiendo, a veces pasan cosas, a veces hay accidentes y tocó hacer una fila, pues todavía no existen los carros voladores. Ojalá, no, todavía no. Yo entiendo, a veces pasó una calamidad. Está bien. Yo entiendo, está nevando y toca guiar suavecito, conducir despacio. Está bien. Pero cada 8 días lo mismo. Si yo sé que yo me demoro 15 minutos, 20 minutos, media hora para ir a la iglesia, por favor no salgamos a las 11 sabiendo que la misa empezó a las 10:45. Y me da mucha más tristeza que la gente que viene tarde a misa se va temprano. Porque los he visto. No aquí, yo no trabajo con ustedes, yo no soy que son de ustedes, ok. Pero los he visto en mi parroquia y lo he visto en otras partes. Los he visto salir corriendo a Dunkin' Donuts, como si a Dunkin' Donuts lo fueran a cerrar. O los he visto entrando a la iglesia con su tremendo bote de Dunkin' Donuts también. Ojo, no estoy diciendo mala publicidad a nadie, no, es un ejemplo. Qué bueno es estar aquí. Qué bueno es relacionarme contigo, Señor. Qué bueno es entregarme a ti. Qué bueno es que tú me estés llenando y me estés transformando. Porque hay algo más, mis hermanos y mis hermanas. Ese cuerpo y esa sangre que está transformados, yo lo recibo. Están dentro de mí. Y eso tiene que hacer que yo también me transforme. No podemos seguir siendo los mismos. El cuerpo de Cristo, amén. A veces no sabemos ni qué decimos. O peor esto, el cuerpo de Cristo es pecho con chicle, amén. Y luego, porque los he visto, y los diáconos y los que son ministros de la Eucaristía saben de lo que hablo. El cuerpo de Cristo, amén. Y esa mano llena de grasa, cochina, de dulce. ¿Dónde está el respeto por el Señor y la Eucaristía? El cuerpo de Cristo, y cogen eso como si fuera que una tortilla, una galleta. El recibir el cuerpo y la sangre de Jesús tiene que transformarme, tiene que llenarme,
tiene que hacer que todos nosotros seamos fieles discípulos de Él, que seamos verdaderos discípulos de Cristo. ¿Qué dice el Papa Francisco? Recuerde que es muy importante conocer lo que el Papa nos dice. Repito, la visión del Papa nos ayuda a entender mejor la misión de la iglesia. ¿Y cuál es la misión de la iglesia? Allí se los dije. Ir por todo el mundo, evangelizar o anunciar el evangelio, hacer discípulos de Cristo y bautizarlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Eso está en el Evangelio de San Mateo capítulo 28. Todo el Papa nos dice esto. Tenemos que pasar de ser católicos consumistas para convertirnos en discípulos misioneros. Entonces llegan a la casa cural, llegan a la oficina y le dicen: Padre Tony, ¿cuánto vale una misa? ¿Cuánto vale una misa? Venga, es que mi hermana se va a casar y quiere hacer el matrimonio, la boda, en el club campestre. ¿Cuánto nos cobra por ir allá a casarnos? Ya es tiempo, mijito, tiene 13 años, vaya y haga la confirmación. Y el muchachito sin saber qué es la confirmación, porque los papás nunca lo traen a misa. El Papa nos dice: tenemos que dejar de pensar que la iglesia católica es un supermercado, donde yo voy al supermercado y necesito arroz, necesito papa, necesito aceite, necesito bacalao, necesito tostones. Y a veces pasa eso en la iglesia: necesito un bautismo, necesito una confirmación, necesito unas bodas, se murió mi abuelita, entonces hay que hacerle el funeral. Y se convierte en un supermercado. Solo vengo a la iglesia cuando necesito algo de la iglesia. Y eso no puede ser. Eso no puede ser. Tenemos que salir precisamente de eso. Casi se me olvida esto. Entonces aquí veo un bowl, así en inglés se me olvidó el español. Un envase, un plato, una fuente y una esponja. Esponja. Sí, eso fue lo que dije. Lo que ustedes quieren pelear conmigo hoy. Eso es lo que me pasa a veces por no hablar español. Siempre en la iglesia hemos representado a Dios con el agua. El Espíritu Santo es agua, es vida. Recuerde, Génesis capítulo 1, versículo 1. El Espíritu de Dios, en el comienzo Dios creó el cielo y la tierra. Y la tierra no tenía forma. Y el Espíritu de Dios estaba sobre las aguas. Y hay muchos textos en la Biblia que nos habla de la vida como el agua. Esto es una analogía para que entendamos qué es lo que tenemos que hacer. El agua es Cristo, es Dios. Y las esponjitas somos nosotros. ¿Qué pasa cuando yo derramo agua en una esponja? Absorbe. ¿Será que sí? Vamos a ver el intento, a ver. Almost. Ok. Más o menos. ¿Será que se absorbió algo? Ok. Tenemos que hacer con nosotros estos: absorber a Cristo en nuestras vidas. Pero ¿qué hacemos con esto? ¿Nos quedamos con Él? Ah, eso no absorbió nada. Es que es una esponja nueva. No podemos ser nuevos. Tenemos que ser y empaparnos de Cristo, y a la vez tenemos que llenar a los otros de esa agua que me he llenado a mí mismo. Nuestro corazón no puede ser de piedra. Si yo le echo agua a una piedra, no absorbe y no hace nada. En cambio, yo lleno esto de agua, lo absorbe, y a la vez puedo permitir que otros
también reciban de ese baño de Cristo. Eso tenemos que ser nosotros. Tenemos que ser esa agua, esa esponja, perdón, que nos llenamos de agua, que nos llenamos de Dios, que nos llenamos de Cristo. Y que al estar llenos de Cristo, puedo darlo a conocer a los demás. Por tanto, con esto vamos como dando unas pequeñas conclusiones. Por tanto, que el discipulado es un camino por recorrer que incluye una relación con Jesús y una capacitación integral. Por eso es necesario los retiros, las misiones, las clases que por ejemplo San Bernas ofrece, escuchar al Papa, leer las encíclicas, porque eso nos ayuda a entender qué es lo que Cristo quiere para con nosotros. El discípulo conoce y profundiza su fe. Eso lo dice el Papa Francisco. No podemos ser simplemente personas que creemos que somos santos porque sabemos un Padre Nuestro. Y por cierto, lo repito, lo rezamos mal rezado. El discipulado tiene que ver con la conversión, con una constante conversión. Constante. Desde el Papa hasta la última persona de nuestra iglesia tiene que estar en una constante conversión. Hay gente que dice, yo me convertí. Sí, ¿en qué? ¿Mariposa? ¿En perro? ¿En qué? En culebra. Hay gente que se convierte en serpiente. Muy venenosos. Tenemos que estar en constante conversión. Es decir, no estamos hechos. Padre, ¿cuándo se acaba mi conversión? Cuando en la iglesia inviten a sus exequias, a su funeral. Ahí sí ya no tiene nada más que hacer. Olvídate, lo que no hizo en vida ya no lo hizo. Así que aprovechemos que la vida es una y es corta. Una constante conversión. Es decir, el discipulado busca una transformación y cambio de vida. Y estas deben de ser las metas del discípulo. En otras palabras, buscar vivir como Jesús vivió y seguir sus huellas. Y el Papa Francisco nos recuerda que ser discípulos, y eso lo decía aquí que al comienzo, es un caminar a la casa del Padre, quien nunca se cansa de perdonarnos. Lo dice el Papa Francisco. A veces pensamos que para qué vamos a la iglesia si los mismos pecados. No importa. Propósito de enmienda es uno de los pasos para una buena confesión. Yo me propongo, si vuelvo y caigo, bueno, tengo la opción del sacramento. Pero me propongo, como dice el acto de contrición, o una de las versiones del acto de contrición, me propongo firmemente no volver a pecar. Y repito, el Papa nos dice que el discipulado es un encuentro personal con Jesucristo, y a través de este encuentro nuestra fe se incrementa y por ende nuestra respuesta será cada vez más mejor a todas las exigencias del Evangelio. Si yo me encuentro con Cristo, si yo dejo que Cristo transforme mi vida, transforme mi ser, no va a ser tan difícil obedecer a Cristo, amarlo a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todo nuestro ser, y amar al prójimo como a nosotros mismos. Solo, y termino con esto para que hagamos alma misionera, solo entendiendo el verdadero sentido del discipulado podemos prepararnos para salir a las periferias del mundo. Y esto va a ser clave para la charla de mañana. Solo entendiendo el verdadero sentido del discipulado podemos prepararnos para salir a las periferias del mundo a anunciar el Evangelio
y así cumplir con nuestra verdadera misión de bautizados y creyentes en Cristo Jesús. Yo los invito a que nos pongamos en pie y vamos a terminar antes del canto y antes de la bendición que el diácono nos va a hacer, con una pequeña oración dándole gracias a Dios por tantas maravillas que nos da. Padre y amor, gracias por este día que está concluyendo. Gracias, Señor Jesús, porque hemos entendido que no podemos ser verdaderos discípulos si no nos entregamos a ti. Llénanos con tu amor, llénanos con tu bondad, llénanos con tu poder, llénanos con tu misericordia. Danos fortaleza para seguir adelante y así poder manifestar el reino de Dios aquí en la tierra. Por eso tus hijos, tomados de las manos, recordando que el que está a mi lado es mi hermano, vamos a tomarnos de las manos, vamos a decir todos juntos la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de mal. Amén. Vamos a darle un aplauso a Papá Dios que nos ha convocado aquí. Gracias, Padre Dios, por tantas maravillas. Gracias, Señor. Vamos a hacer alma misionera, canto número 23. Recuerde, es el himno de nuestra misión. Todavía no nos vamos, esperamos un momento, por favor. Llévame donde
Por cierto, cantó 19 para que lo vayan buscando, pero hay unos anuncios parroquiales. Primero que nada, les quiero recordar que mañana, si pueden traer un platito, un entremeses, así, y traigan otra persona con ustedes. ¿Ok? Mañana otra vez a las 6 de la tarde vamos a tener las confesiones, a las 6:30 rosario y a las 7 vamos a tener la misa que incluye la misión con el Padre. Así es que otra vez le quiero recordar que la misión no termina hasta que terminemos con el último himno. Mientras tanto, el Padre Mickey nos tiene un anuncio. Gran aplauso por Padre Jorge. Gracias, Padre Jorge. Mayormente el anuncio mío es para los miembros de mi parroquia Santa Francisca Javier Cabrini. No quiero excluir a mis hermanos y hermanas aquí de Santos Apóstoles, pero ustedes saben que vamos a hacer la consagración a la Inmaculada Corazón de María. Y yo tengo materias, ¿qué dice Melvin todo el tiempo? 2 pesos, ¿verdad? Siempre Melvin dice 2 pesos, 2 pesos. Por lo que quieren comprar sus libritos, tengo los libritos aquí en español, por todo lo que quieren, y porque yo voy a repartir también el domingo. Pero si quieren empezar, déjame tu nombre, eso es lo necesario, solo para que apunte todos los nombres. Ok, si quieren, estoy ahí en la escalera que estaba detrás de la iglesia. Ok, gracias a todos y nos veremos mañana si lo quieren. Amén. 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 Ahora tenemos al diácono Carlos Vargas que nos va a hacer una oración. Le voy a pedir que nos inclinemos nuestras cabezas y sobre todo le pidamos al Padre Santo que nos ilumine, que nos dé la fortaleza para ser esos discípulos a que Él nos ha llamado y que nos recordemos de ese compromiso que hicimos con Él, ese llamado que recibimos en nuestro bautismo a ser miembros de ser Cristo profeta, Cristo Rey y Cristo sacerdote. Ese es un compromiso que hacemos para vivir nuestra vida, una vida cristocéntrica, siendo siempre el centro de nuestras vidas y nosotros sus discípulos, aquel barro que Él ha tomado y que Él ha formado, que Él forma a su manera, pidiendo que Él haga su voluntad. Le pido que nos manda la bendición desde el cielo y nosotros recibimos el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y como siempre, acuérdense, la misa es un envío. Esta noche es un envío que le hacemos. Amén. Y otra vez, recordarle, si pueden traer un platito mañana para compartir, ¿ok? Y otra vez, un aplauso al Padre. Y cuando terminemos a recoger la silla. Ya lo dije. Cuando termine el himno, por favor, si nos puede ayudar con las sillas. ¿Ok? Que Dios los bendiga. Número 19.